Durante generaciones, el mundo había creído que los titanes eran una metáfora. Los libros antiguos hablaban de ellos como los arquitectos de la geografía, criaturas que levantaban cordilleras como muros, excavaban mares con sus pasos y sembraban bosques donde descansaban. Pero los relatos más antiguos se habían perdido en incendios, conquistas y traducciones imperfectas. Con el tiempo, los titanes pasaron de ser memoria a símbolo y de símbolo a fábula. Las ciudades se construyeron sobre sus huellas petrificadas. Las carreteras siguieron surcos que alguna vez fueron caminos titánicos. Los templos utilizaron fragmentos de piedra que, sin saberlo, pertenecían a sus cuerpos. La civilización creció apoyada en el pasado, pero ignorándolo. Hasta que el suelo tembló. En la provincia fronteriza de Ared, donde el desierto comenzaba a devorar las últimas praderas del este, se alzaba una formación rocosa conocida como la columna del vigilante. Era una figura de piedra de cientos de metros, con forma vagamente humanoide, inclinada hacia el oeste como si observara el horizonte. Durante siglos, caravanas, peregrinos y soldados la habían utilizado como punto de referencia. A nadie se le ocurrió que no era una formación. El primer testigo fue un pastor que dormía junto a su rebaño cuando el cielo aún estaba teñido de violeta. Despertó porque las ovejas balaban con una urgencia desconocida. El aire vibraba con un sonido grave, como el de una montaña respirando. Al principio pensó que era un terremoto. Pero los terremotos no respiraban. La columna del vigilante crujió. No fue un estruendo repentino, sino un sonido lento, doloroso, como una articulación que despertaba después de milenios inmóvil. Fragmentos de roca cayeron como lluvia pesada, levantando polvo que ocultó la base de la figura. Entonces, con una inevitabilidad que el pastor jamás olvidaría, la colosal pierna derecha se desplazó hacia adelante. El impacto del paso no fue un golpe, sino un acontecimiento. El suelo se comprimió, la arena se onduló en círculos y una bandada de aves emergió del horizonte como humo oscuro. El pastor cayó de rodillas, no por el movimiento, sino por la comprensión. Aquella formación había caminado. Cuando el polvo se disipó, la columna del vigilante ya no miraba exactamente en la misma dirección. Su cuerpo, erosionado por siglos de viento, mostraba grietas incandescentes en su interior, como si algo ardiera bajo la piedra. Y entonces dio el segundo paso. 3 días después, en la ciudad portuaria de Teral, el cartógrafo Erian Vale dibujaba mapas que nadie compraría. Su taller estaba lleno de pergaminos que describían rutas olvidadas, ríos desaparecidos y ciudades que ahora eran ruinas. Había sido expulsado de la Academia Geográfica por insistir en que los mapas no debían representar solo lo que era, sino lo que había sido. La historia también es territorio, había dicho ante el consejo. No apreciaron la frase. Erian sostenía una pluma inmóvil cuando el temblor llegó a la ciudad. No fue suficiente para derribar nada, pero sí para hacer vibrar los frascos de tinta. Observó la superficie oscura del líquido formando ondas concéntricas. Alzó la vista hacia el oeste. El presentimiento no tenía forma, pero sí peso. Esa misma tarde, un mensajero cubierto de polvo golpeó su puerta. No traía carta sellada ni insignia oficial, solo un trozo de pergamino rasgado con un dibujo apresurado, una silueta gigantesca avanzando entre dunas, seguida por una flecha apuntando al océano. Dicen que está caminando, murmuró el mensajero. Dicen que no se detiene. Erian sintió una emoción que no experimentaba desde niño. Miedo. ¿Y fascinación? A cientos de kilómetros al norte, la capitana mercenaria Caedra solo observaba el mismo fenómeno desde la muralla de un fuerte abandonado.
Su compañía había sido contratada para escoltar una caravana minera que nunca llegó. El desierto había reclamado el convoy sin dejar restos, una ocurrencia demasiado común como para justificar preguntas. Pero el horizonte sí merecía preguntas. Una nube de polvo persistente avanzaba lentamente, independiente del viento. Caedra entrecerró los ojos hasta distinguir la silueta imposible que la provocaba. Había visto máquinas de asedio, bestias colosales y tormentas de arena capaces de borrar aldeas. Pero aquello no pertenecía a ninguna categoría conocida. No es una criatura, dijo uno de sus hombres. Caedra negó lentamente. No. Es una memoria. Mientras hablaba, sintió una vibración tenue a través de la piedra bajo sus botas. Un ritmo pausado, como el latido de algo enterrado profundamente. Tomó una decisión sin saber por qué. Recogemos campamento. ¿Vamos hacia él? ¿Para qué? La capitana sonrió con una mezcla de inquietud y entusiasmo. Para ver si el mundo todavía es tan grande como creemos. En un pueblo montañoso donde las casas parecían crecer directamente de la roca, el niño tal escuchó el despertar antes que nadie. No como sonido, sino como voz. Estaba sentado junto a un muro antiguo, jugando con fragmentos de pizarra, cuando la sensación lo atravesó. No provenía del aire ni del suelo, sino de algo intermedio, un lugar que no tenía nombre en su idioma. La piedra estaba hablando. No con palabras, sino con intenciones, movimiento, dirección, cansancio. Tal apoyó la frente contra el muro. ¿Te duele?, susurró. La respuesta fue un eco de calor. Esa noche, el niño caminó hasta el límite del pueblo y miró hacia el oeste. No sabía que estaba despertando ni por qué podía oírlo, pero comprendía una cosa con certeza infantil. Alguien estaba caminando solo. ¿Y eso estaba mal? El sacerdote Arben no creía en coincidencias. Había dedicado su vida a custodiar un relicario sellado dentro del santuario de Let. Nadie recordaba exactamente qué contenía, solo que la orden había jurado protegerlo hasta el fin de los tiempos. Arben había repetido ese juramento miles de veces. Pero el relicario nunca había reaccionado. Hasta esa noche. El objeto comenzó a emitir una luz tenue, pulsante, como un corazón que despierta. El metal del contenedor se calentó bajo sus dedos, y una vibración sutil recorrió la cámara sagrada. Arben abrió los ojos con lentitud. El juramento no había sido una metáfora. El relicario latía. Tras dudar apenas un instante, menos del tiempo que requiere romper una vida de obediencia, rompió el sello. Dentro reposaba un fragmento de piedra negra, irregular y surcada por vetas doradas que se iluminaban con cada pulsación. Arben cayó de rodillas. No ante un dios, sino ante una verdad. Aquello no era reliquia. Era órgano. Y en algún lugar del mundo, su dueño acababa de despertar. Durante las semanas siguientes, rumores cruzaron el continente como incendios imposibles de contener. Una montaña caminaba. Un gigante de piedra avanzaba hacia el oeste. Las ruinas se movían. La historia respiraba. Imperios enviaron exploradores. Cultos antiguos emergieron de la clandestinidad. Comerciantes desviaron rutas. Poetas comenzaron a escribir antes de comprender. El titán caminaba. Y cada paso alteraba el mundo. El encuentro no fue planificado por ninguno de ellos. Erián llegó siguiendo mapas antiguos que sugerían un valle seco donde antiguamente corría un río. Caedra arribó con su compañía reducida tras decidir que perseguir lo imposible valía más que cualquier contrato. Tal apareció guiado por voces de piedra que lo condujeron sin perderse.
Y Arben caminó sin detenerse desde el santuario, sosteniendo el fragmento titánico que ahora latía con claridad. Se encontraron al amanecer en la cresta de una colina erosionada. Sin palabras al principio. Solo 4 desconocidos observando la misma escena. En la distancia, el titán avanzaba. No era rápido ni violento. Su movimiento era paciente, inevitable, como la deriva de un continente. Cada paso levantaba polvo dorado que brillaba bajo el sol naciente. Su silueta mostraba fracturas luminosas que recorrían su cuerpo como ríos de magma antiguo. Erian fue el primero en hablar. Si sigue esa trayectoria, dijo con voz temblorosa, llegará al océano en 47 días. Caedra cruzó los brazos. ¿Y qué pasa cuando llegue? Nadie respondió de inmediato. Tal, en cambio, sonrió levemente. No quiere llegar, dijo. Arben observó el fragmento en su mano, cuya luz latía al ritmo de los pasos lejanos. Entonces, susurró, alguien lo está llamando. El viento del desierto sopló entre ellos, arrastrando polvo que había sido montaña, templo y ahora camino. 4 desconocidos, un titán caminando y un destino que ninguno comprendía del todo. Pero cuando el gigante dio su siguiente paso y el suelo vibró bajo sus pies, los 4 sintieron lo mismo. No estaban presenciando un fenómeno. Estaban siendo convocados. Y sin decirlo, comenzaron a caminar en la misma dirección. La primera noche tras abandonar al mar no trajo descanso. El campamento se levantó en una loma baja cubierta de hierbas secas que crujían como huesos al caminar sobre ellas. A lo lejos, el titán seguía avanzando con su lentitud implacable, visible como una silueta oscura contra el resplandor rojizo del horizonte. Cada uno de sus pasos producía un eco grave que viajaba por el suelo antes de disiparse en la noche. No era un sonido que se oyera con los oídos, sino con el cuerpo. Taren no lograba dormir. Se sentó junto al fuego reducido a brasas y observó sus manos manchadas de tinta, manos que durante años habían servido para trazar rutas, medir distancias y registrar historias que nadie quería recordar. Ahora esas mismas manos lo habían guiado de vuelta hacia aquello que había jurado abandonar. A unos pasos, Maela limpiaba su espada con movimientos precisos y silenciosos. El brillo del acero aparecía y desaparecía con el vaivén del fuego, como un latido metálico. «No vas a dormir», dijo ella sin mirarlo. «El suelo late», respondió Taren. «Es difícil ignorarlo». Maela guardó la espada. «He dormido en barcos que se partían, en ciudades bajo asedio y en tormentas que arrancaban los mástiles. Uno aprende a descansar igual». ¿Y aprendiste a ignorar lo imposible? Ella levantó la mirada hacia la figura del titán. No. Aprendí a caminar hacia ello. El silencio volvió a instalarse entre ambos hasta que un pequeño murmullo interrumpió la quietud. Iko estaba sentado cerca del borde de la loma, con las piernas cruzadas y la palma apoyada sobre la tierra. Seret se acercó primero. ¿Qué escuchas? El niño tardó en responder. No es un sonido, es como cuando alguien habla desde otra habitación y no entiendes las palabras, pero sabes que te están llamando. Taren y Maela se acercaron. ¿El titán?, preguntó la capitana. Iko negó lentamente. El suelo. Todo el suelo. Seret frunció el ceño. Eso no debería ser posible. Tampoco debería ser posible que un titán camine, replicó Maela. El sacerdote permaneció pensativo un largo momento antes de sentarse frente al niño. Intenta describirlo. Iko cerró los ojos. Es viejo. No triste, pero cansado. Como si hubiera estado esperando mucho tiempo. ¿Y hay algo más? ¿Qué?
El niño abrió los ojos, inquieto. No está solo. Las brasas chisporrotearon. Taren sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Otros titanes? Iko dudó. No sé si están despiertos, pero están ahí. Seret apoyó ambas manos en el bastón. Entonces el despertar de este no es un evento aislado. Nunca lo fue, murmuró Taren. Nada que involucre a los titanes lo es. La mañana siguiente trajo un cielo blanco y pesado, sin sol visible. El aire estaba cargado de polvo fino que flotaba como ceniza. Siguieron la ruta del titán durante horas, manteniendo distancia pero sin perderlo de vista. El terreno comenzó a cambiar gradualmente, las lomas dieron paso a una extensión de tierra agrietada donde apenas crecían arbustos torcidos. Antiguos restos de muros emergían del suelo como dientes rotos, evidencia de ciudades que habían existido antes de que los mapas actuales fueran concebidos. Taren caminaba con el cuaderno abierto, trazando la trayectoria del coloso. No se desvía, dijo. La dirección es constante. ¿Hacia el oeste, dijiste? Preguntó Seret. Sí. Maela miró el horizonte. ¿Qué hay al oeste? Taren dudó. El mar silente, y más allá, nada que figure en registros confiables. Siempre hay algo, dijo Maela. Iko se detuvo de repente. Esperen. Todos lo observaron mientras el niño avanzaba unos pasos y se arrodillaba frente a una protuberancia de piedra semienterrada. Aquí. Maela ayudó a retirar la tierra con la punta de la espada hasta revelar un fragmento liso y curvado. No parecía una roca común, su superficie tenía líneas que recordaban vetas, pero dispuestas con una regularidad inquietante. Seret se inclinó. Esto no es una formación natural. Taren tragó saliva. Es parte de una mano. El silencio cayó con peso. El fragmento sobresalía del suelo en un ángulo que sugería la presencia de algo mucho más grande debajo. Otro titán, susurró Maela. Iko apoyó la mano sobre la piedra. Un estremecimiento leve recorrió la superficie y el niño retiró la palma de inmediato. Está dormido. Seret cerró los ojos. Entonces los relatos eran ciertos. Taren sintió como la magnitud de aquello comenzaba a asentarse en su mente como una tormenta lenta. El continente entero es un cementerio. No, corrigió Seret. Es un campo de espera. Maela cubrió nuevamente el fragmento con tierra. Si el imperio descubre esto, no dejará piedra sobre piedra. Lo harán, dijo Taren. Y no solo ellos. Como si la idea misma hubiera invocado la amenaza, un sonido lejano llegó desde el este, el retumbar rítmico de cascos. Maela se volvió de inmediato. Jinetes. Subieron a una elevación cercana y pronto distinguieron la columna de polvo. Un destacamento avanzaba siguiendo exactamente la misma ruta que ellos. Imperiales, murmuró Seret. Taren contó las figuras. Más de 20. Maela sonrió con una calma que contrastaba con la situación. Entonces somos interesantes. No podemos enfrentarlos, dijo Taren. No pensaba hacerlo. La capitana observó el terreno y señaló hacia el norte. Allí. Ruinas. Podemos desaparecer entre ellas. Corrieron. Las estructuras derruidas ofrecían refugio entre pasajes estrechos y muros inclinados. El grupo se internó en un laberinto de piedra erosionada mientras el sonido de los jinetes crecía. Iko tropezó y Taren lo sostuvo. ¿Respira? Nos están siguiendo, dijo el niño. Lo sé. Se refugiaron dentro de lo que había sido un patio central. El techo había colapsado hacía siglos, dejando un anillo de muros abiertos al cielo gris.
El retumbar de cascos pasó cerca, luego se detuvo. Maela maldijo en voz baja. Nos vieron. Seret apoyó el bastón. Entonces debemos elegir. ¿Qué? El sacerdote miró a cada uno. Seguir huyendo, o comprender por qué nos persiguen. El sonido metálico de armaduras resonó entre las ruinas. Maela desenvainó. Puedo darles tiempo. Taren negó. No. La capitana lo miró, sorprendida. Si el imperio nos sigue ahora, lo hará siempre. Necesitamos información. Los pasos se acercaban. Iko habló en un susurro urgente. El suelo, el titán se está deteniendo. Todos se congelaron. Un silencio profundo atravesó el aire, seguido por un impacto distante que sacudió la tierra. No fue un paso. Fue algo diferente. Más pesado. Más definitivo. El grupo salió del refugio hacia una abertura en el muro. A lo lejos, el titán se había detenido por primera vez desde su despertar. Su enorme figura permanecía inmóvil contra el horizonte pálido. Y frente a él, emergiendo del suelo como una montaña que decidiera levantarse, otra silueta comenzaba a alzarse. Una cabeza de piedra cubierta de grietas, un hombro, un brazo colosal rompiendo siglos de quietud. Iko tembló. Lo despertó. Seret susurró una plegaria. Maela observó la escena con una mezcla de asombro y temor. Taren sintió como su comprensión del mundo se fracturaba en silencio. No estaban siguiendo a un titán. Estaban presenciando el inicio de una marcha. Y en ese instante, los pasos imperiales dejaron de importar, porque el verdadero movimiento del mundo acababa de comenzar. El segundo titán tardó en erguirse por completo lo que pareció una eternidad. Desde la distancia, el proceso resultaba hipnótico y aterrador a la vez. Grandes placas de tierra se desprendían de su cuerpo como costras antiguas mientras su torso se liberaba lentamente del abrazo del suelo. Fragmentos de estructuras olvidadas caían desde sus hombros, revelando que durante siglos ciudades enteras habían vivido y muerto sobre su piel sin saberlo. El sonido que acompañaba su despertar no era un estruendo repentino, sino una secuencia prolongada de crujidos minerales, como montañas desplazándose unas contra otras en cámara lenta. Taren observaba sin pestañear, con la mente atrapada entre fascinación y pánico. Cada línea que había leído en crónicas prohibidas, cada anotación marginal que había encontrado en mapas destruidos, comenzaba a tomar forma ante sus ojos con una precisión perturbadora. Esto no es un accidente, dijo finalmente. Maela mantenía la mano sobre la empuñadura de su espada, aunque no había enemigo contra el cual usarla. Lo despertó el primero. Seret negó suavemente. No lo despertó, lo llamó. Iko estaba de pie al frente del grupo, temblando apenas perceptiblemente. Sus ojos no se apartaban de las dos figuras colosales que ahora compartían el horizonte. ¿Se reconocen?, susurró. El segundo titán terminó de incorporarse y permaneció inmóvil unos instantes, como si recordara cómo habitar su propio cuerpo. Luego giró la cabeza hacia el primero. No hubo sonido de saludo ni gesto comprensible, pero el aire se tensó con una sensación que ninguno pudo describir del todo. Era la impresión de estar presenciando un intercambio demasiado antiguo para traducirse en lenguaje humano. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Maela. Iko apoyó una mano en el suelo. Espera. Taren frunció el ceño. ¿A qué? El niño no respondió. El destacamento imperial apareció entre las ruinas poco después, pero ya no avanzaba con la seguridad de una patrulla que persigue fugitivos. Incluso a la distancia resultaba evidente la confusión en su formación. Algunos jinetes señalaban el horizonte,
Otros parecían discutir. La aparición de un segundo titán había alterado la ecuación más allá de cualquier previsión militar. Maela observó la escena con una media sonrisa amarga. Ni el imperio sabe qué hacer. Eso no los detendrá, respondió Seret. La incertidumbre suele acelerar la ambición. Taren se volvió hacia el sacerdote. ¿Has visto esto antes? ¿En visiones? Seret tardó en responder, como si la pregunta lo obligara a atravesar recuerdos incómodos. He visto la sombra de algo similar, pero las visiones son fragmentos. Nunca muestran el peso real del momento. Entonces estamos improvisando, dijo Maela. Como siempre. Un cuerno resonó desde la columna imperial, un sonido breve pero firme. Los jinetes comenzaron a reorganizarse y una pequeña delegación avanzó hacia las ruinas. Maela suspiró. Bien. Parece que tendremos conversación. ¿Eso es prudente? Preguntó Taren. No, respondió ella, pero es inevitable. Se desplazaron hacia una zona abierta donde el terreno permitía visibilidad en todas direcciones. El grupo imperial se detuvo a una distancia respetuosa. Al frente venía una mujer con armadura ligera ornamentada con símbolos del ala occidental del imperio. Su porte no era el de una simple oficial, la forma en que los demás mantenían posición detrás de ella sugería mando absoluto. Descendió del caballo y avanzó sola. Capitana Maela Barin, dijo con voz clara. Maela arqueó una ceja. Pensé que había dejado de ser interesante para el imperio. Lo fuiste, hasta ahora. La mujer miró al resto del grupo, deteniéndose brevemente en Iko y luego en Seret. Soy comandante Elira Torne. No hemos venido a arrestarlos. Maela cruzó los brazos. Eso suena como el inicio de un arresto. Elira ignoró el comentario y dirigió la mirada hacia los titanes. ¿Cuántos saben? Taren dio un paso al frente. Lo suficiente para entender que nadie tiene control sobre esto. La comandante lo observó con interés. Taren Ilmar, el cartógrafo que desapareció tras el incidente de Barket. Maela lo miró de reojo. ¿Famoso? Problemático, corrigió Elira. Seret intervino antes de que la conversación derivara. Comandante, si el imperio pretende usar la fuerza contra los titanes, fracasará. Elira lo miró directamente. Lo sabemos. Esa respuesta produjo un silencio inmediato. Entonces, ¿qué buscan? Preguntó Taren. La comandante tardó unos segundos en hablar. Comprender si esto es el inicio de algo mayor, y si ustedes tienen alguna idea de por qué ocurre. Iko dio un paso adelante antes de que alguien pudiera detenerlo. Se están reuniendo. Elira lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Cómo lo sabes? Porque el suelo lo sabe. La comandante no sonrió ni cuestionó la respuesta, lo cual inquietó a Taren más que cualquier escepticismo. Nuestros eruditos sugieren una teoría similar, dijo finalmente. Una convergencia. Maela exhaló lentamente. Eso suena a guerra. O a peregrinación, dijo Seret. Elira miró al sacerdote. ¿Y cuál sería el santuario? Nadie respondió. Porque en ese instante ocurrió algo que transformó la conversación en irrelevante. El primer titán dio un paso. El segundo lo siguió. No avanzaban uno detrás del otro, sino en paralelo, como viajeros que comparten destinos sin necesidad de guía. La tierra vibró con una profundidad que hizo temblar muros antiguos y dispersó bandadas de aves invisibles. Iko cayó de rodillas. ¿Hay más? Taren sintió el cambio incluso antes de verlo. Una serie de vibraciones distantes, múltiples, desfasadas entre sí,
comenzó a propagarse a través del suelo como ecos de un trueno interminable. El ira se volvió hacia el horizonte oriental. Por los dioses. En la línea lejana donde el polvo se confundía con el cielo, nuevas columnas comenzaban a elevarse. No una. Varias. Maela habló en voz baja. ¿Cuántos hay? Seret respondió con un susurro que parecía una confesión. Tantos como el mundo olvidó. El ira volvió a mirar al grupo. Esto supera cualquier jurisdicción imperial. Bienvenida a la realidad, dijo Maela. Taren observó la escena con una claridad repentina que le resultó casi dolorosa. Durante años había buscado mapas que explicaran el mundo, rutas que lo ordenaran, bordes que lo contuvieran. Pero lo que estaba ocurriendo no podía cartografiarse con tinta ni medirse con instrumentos. Era un movimiento histórico en el sentido más literal, la historia misma desplazándose bajo sus pies. Necesitamos saber hacia dónde van, dijo. El ira asintió. El imperio movilizará recursos. Maela negó. Ejércitos no sirven aquí. Seret apoyó el bastón. Lo que sirve es memoria. Iko levantó la mirada, pálido. Están cantando. Todos lo miraron. No con sonido, con movimiento. Cada paso es una palabra. Taren sintió que el mundo se abría ante él como un libro que apenas comenzaba a comprender. Entonces debemos aprender a leerlo. A lo lejos, la marcha continuaba creciendo, lenta pero inevitable, y por primera vez desde el despertar del primer titán, el grupo entendió que no estaban presenciando un evento aislado ni una amenaza inmediata, sino el comienzo de algo vasto y antiguo, una migración de gigantes cuyo propósito permanecía oculto, pero cuya dirección parecía inalterable. Y mientras el suelo seguía transmitiendo su lenguaje profundo bajo sus pies, cada uno comprendió en silencio que la pregunta ya no era cómo detener a los titanes, sino que ocurriría cuando llegaran a destino. La marcha de los titanes se convirtió en el nuevo pulso del mundo. Durante los días siguientes, la noticia se propagó más rápido que cualquier ejército o mensajero. Ciudades enteras detuvieron sus rutinas para observar el horizonte, caravanas desviaron rutas centenarias y templos olvidados volvieron a abrir sus puertas para consultar textos que nadie había leído en generaciones. Dondequiera que los colosos avanzaban, la tierra temblaba con una constancia casi rítmica, un recordatorio permanente de que algo anterior a las naciones había decidido moverse. El grupo viajaba ahora acompañado por la pequeña comitiva imperial de Elira, aunque la relación entre ambas partes era menos una alianza formal y más una coexistencia forzada por circunstancias imposibles. Nadie pretendía tener autoridad sobre la situación, incluso el imperio parecía consciente de que su poder terminaba donde comenzaba la escala de los titanes. La caravana avanzaba paralela a la marcha colosal, manteniendo distancia pero sin perder el rumbo. Cada jornada añadía una nueva silueta al horizonte, gigantes emergiendo de montañas, levantándose de valles o liberándose de dunas milenarias. Algunos mostraban formas erosionadas hasta parecer esculturas abstractas, otros conservaban rasgos sorprendentemente definidos, como si el tiempo hubiera decidido respetarlos. Taren caminaba con el cuaderno abierto casi todo el tiempo, aunque había dejado de intentar dibujar mapas precisos. En su lugar, registraba impresiones, patrones, direcciones, intervalos entre pasos, todo aquello que pudiera acercarlo a comprender el significado de la marcha. Una tarde, mientras acampaban en una planicie cubierta de flores pálidas que se inclinaban con cada vibración del suelo, Maela se sentó junto a él. ¿Has dejado de cartografiar? Taren sonrió levemente. Estoy intentando escuchar. Maela observó el horizonte donde 3 titanes avanzaban en una formación irregular.
¿Y qué dicen? Que siempre estuvieron en movimiento, solo que demasiado lento para que lo notáramos. La capitana permaneció en silencio, procesando la idea. Eso es inquietante. También es hermoso. Maela lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Te estás volviendo un poeta. Me estoy quedando sin categorías útiles. Fue Iko quien percibió el cambio primero. Sucedió al amanecer del 10º día, cuando el cielo comenzaba a aclararse y los titanes proyectaban sombras interminables sobre la llanura. El niño despertó sobresaltado y salió del campamento antes de que alguien pudiera detenerlo. Seret lo alcanzó junto a una elevación rocosa. ¿Qué ocurre? Iko apoyó ambas manos en la piedra y cerró los ojos. El final del canto se acerca. El sacerdote sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Final? Como cuando una historia se acerca a su última palabra. El grupo se reunió alrededor mientras el niño hablaba con una serenidad que contrastaba con la magnitud de lo que sugería. No se están reuniendo para caminar juntos, se están reuniendo para detenerse. Taren frunció el ceño. ¿Dónde? Iko levantó la mirada hacia el oeste. Donde la tierra termina. El mar silente apareció en el horizonte 2 días después, extendiéndose como una superficie de metal pulido bajo el cielo gris. No había olas visibles, ni espuma, ni el sonido habitual del océano, solo una quietud profunda que justificaba su nombre. Y allí, en la vasta llanura costera, los titanes convergían. La escena superaba cualquier capacidad humana de asimilación inmediata. Decenas de colosos se alzaban en distintas etapas de aproximación, formando un arco irregular frente al mar. Algunos ya estaban inmóviles, mirando hacia el horizonte infinito, otros daban sus últimos pasos, cada uno produciendo vibraciones que se mezclaban en un pulso colectivo. El grupo avanzó hasta una colina baja desde donde la vista abarcaba gran parte de la congregación. Nadie habló durante varios minutos. Maela fue la primera en romper el silencio. Si esto es una guerra, es la más silenciosa que he visto. No es guerra, dijo Seret. Es recuerdo. Elira observaba con la misma expresión que un general contemplando un fenómeno natural imposible de comandar. ¿Qué esperan aquí? Y correspondió sin apartar la vista de los titanes. ¿El amanecer? Taren miró al cielo. Pero ya es de día. El niño negó suavemente. No ese amanecer. La noche descendió sobre la costa con una calma solemne. Miles de estrellas se reflejaban en la superficie inmóvil del mar, duplicando el firmamento y creando la sensación de que el mundo flotaba entre dos cielos. El campamento se estableció en silencio, como si cualquier ruido pudiera romper el momento. Cerca de la medianoche, el primer titán, aquel que había iniciado la marcha, dio un paso final y se detuvo al borde del agua. El resto ya permanecía inmóvil. El suelo dejó de vibrar. El silencio resultante fue tan absoluto que parecía un sonido propio. Iko caminó hacia la línea donde terminaba la arena, seguido por el grupo. Está comenzando. El horizonte occidental empezó a brillar con una luz tenue que no provenía de ningún astro visible. No era el dorado del sol ni el plateado de la luna, sino una luminiscencia suave que emergía desde el propio límite del mundo. Los titanes reaccionaron al unísono. Grietas antiguas recorrieron sus cuerpos y comenzaron a emitir la misma luz, primero débil, luego creciente, como brasas avivadas por un viento invisible. Líneas de energía se conectaron entre ellos a través del suelo, formando una red que recordaba raíces colosales. Taren sintió lágrimas en los ojos sin saber por qué. Están despertando de verdad. Seret susurró. No. Están recordando quiénes eran.
La luz alcanzó su punto máximo cuando el resplandor del horizonte se transformó en un amanecer que no provenía del cielo, sino del mar mismo. La superficie del agua se abrió en una franja luminosa, revelando profundidades imposibles donde formas titánicas yacían sumergidas. Una multitud de gigantes dormidos bajo el océano. Maela exhaló con asombro. ¿Había más? Iko sonrió con una serenidad que parecía prestada de otra edad. Siempre hubo más. Los titanes terrestres inclinaron levemente la cabeza hacia el mar, un gesto tan sutil que habría pasado desapercibido en cualquier otra circunstancia, pero que en ese instante se sintió como una reverencia colectiva. Entonces ocurrió lo inesperado. La luz comenzó a ascender desde el suelo y el agua, envolviendo lentamente a los colosos. No se desmoronaban ni se hundían, simplemente se volvían translúcidos, como si su materia fuese reemplazada por memoria. Taren dio un paso adelante. ¿Se están yendo? Seret negó, con lágrimas silenciosas. Están terminando. Uno a uno, los titanes se transformaron en columnas de luz que se elevaron hacia el cielo nocturno, disolviéndose entre las estrellas. No hubo estruendo, ni caída, ni muerte. Solo una partida tranquila, como viajeros que finalmente alcanzan destino tras una caminata interminable. El último en permanecer fue el primero que despertó. Iko avanzó hasta quedar frente a él. Gracias, susurró el niño. El titán no respondió con movimiento ni sonido, pero la luz que lo envolvía pulsó suavemente antes de ascender y desaparecer en el firmamento. Y entonces el mundo volvió a quedar en silencio. El amanecer verdadero llegó horas después, esta vez desde el este, bañando la costa con tonos dorados que parecían irreales tras lo ocurrido. La llanura estaba vacía. Donde habían estado los titanes solo quedaban huellas profundas y la sensación persistente de algo monumental que había sucedido y ya pertenecía al pasado. Maela rompió el silencio. ¿Eso fue un final feliz? Taren observó el horizonte donde la última luz había desaparecido. Fue un final necesario. Elira miró el terreno vacío. El imperio no sabrá cómo registrar esto. Entonces no lo hará, dijo Seret. Algunas historias viven mejor en quienes las presenciaron. Iko sonrió mientras el viento matinal movía su cabello. Siguen cantando. Taren lo miró. ¿Dónde? El niño apoyó la mano sobre su pecho. Aquí. El cartógrafo cerró el cuaderno por última vez, comprendiendo que no todo viaje requiere un mapa para ser real. Frente a ellos, el mar silente volvía a su quietud ancestral, como si nada hubiera ocurrido. Pero cada uno sabía que el mundo había cambiado de una forma invisible, profunda, imposible de revertir. Los titanes habían caminado una última vez. Y el mundo había recordado.